Hoy en día el mundo es más globalizado y uno escucha de personas que se van, ¿no? Jóvenes, adultos, familias. Ya es un mundo globalizado y de verdad que nos preparamos para eso. Vamos a continuar en el día de hoy en nuestra serie. Venimos trabajando una serie que se llama, a ver, ¿quiénes se acuerdan de la serie que estamos trabajando? Ahí están sus bosquejitos. Distintivos de la iglesia. Distintivos de la iglesia a la luz de Primera de Corintios. Hemos venido trabajando de una manera expositiva, de una manera secuencial, cada uno de las predicaciones. Nosotros vimos, hace 15 días Giovanni nos dijo, Giovanni nos habló sobre el campo, ¿de qué? Campo de cultivo. Cada uno de nosotros, la iglesia del Señor es campo de cultivo. Y Elías hace 8 días nos habló acerca de nosotros somos ¿qué? El edificio de Dios. Y que hay un fundamento que no se puede cambiar, hay un fundamento que no se puede mover. Si no se tiene ese fundamento, el edificio corre peligro. Nosotros necesitamos estar pendiente de estos distintivos de la iglesia. Y vamos a continuar en ese mismo capítulo 3. Ahí en sus bosquejos hay un título y yo quiero que lo lean. El que se mete con la comunidad, se mete conmigo. ¿Ustedes quién creen que está diciendo esto? Dios, ¿cierto? Y vamos a mirar 2 razones por las cuales Él dice eso. Sí, nosotros somos un país donde a veces las advertencias las pasamos por encima. Sí, Pablo viene hablando acerca de campo de cultivo, edificio, pero llega un punto donde hace una pregunta. Y Pablo en el libro de los Corintios, si ustedes lo pueden leer, hace ese cierto tipo de preguntas. Y hacen esas preguntas diciendo, ¿acaso ustedes no saben? ¿Acaso ustedes no recuerdan? ¿Se les olvidó esto? ¿Se les olvidó aquello? Los corintios lo sabían, pero aquí Pablo hace una pregunta, y es una pregunta para pensar y reflexionar. Y esa misma pregunta, porque es una carta, quiero que ustedes, cada uno de nosotros, la asumamos como si fuera para nosotros. Esa pregunta que está haciendo Pablo ahí, cada uno pueda reflexionar y pensar. Y la hemos escuchado que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, ¿cierto? Todos hemos escuchado eso. Somos templo del Espíritu Santo cuando tenemos un encuentro personal con el Señor Jesucristo, y Efesios nos dice que cuando creemos en el Evangelio, en el mensaje de la verdad, somos sellados con el Espíritu Santo. Entendemos la necesidad de que Jesucristo venga a nuestras vidas, entre y nos transforme de una manera extraordinaria. Pero aquí hay algo particular en esto que vamos a leer, y estoy poniendo todo el contexto. Pablo está llamando a la iglesia, a la comunidad, el templo de Dios, a nivel comunitario, no a nivel individual. Y él le hace esa pregunta para que reflexionen. La pregunta sería, ¿qué es ser templo del Espíritu? Ahí en esos 2 versículos, él va a decir, la iglesia, la comunidad, los que estamos reunidos en esta tarde, aquí cada uno, si ha tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo, hace parte del templo. La persona que está a su lado, la persona que está al frente, la persona que está atrás. Todos formamos el templo de Dios, como dice ahí. No es el edificio, no es las puertas, no son los salones, no son las sillas, que tenemos esos espacios para estar aquí. Pero vamos a mirar en estos 2 versículos, ¿qué quiere enseñarnos Pablo en el día de hoy? Hay dos razones por las cuales el Señor dice, el que se mete con la comunidad, se mete conmigo. Sí, creo que a todos nos ha pasado. Yo tengo un hermano mayor y estudiamos en el mismo colegio. Y no sé si a ustedes les pasan, pero cuando uno tiene un hermano mayor y uno tiene dificultades y tiene problemas en el colegio, ¿qué es lo primero que uno hace? Ir a buscarlo, ¿cierto? Ir y buscar y decirle, mira, lo que pasa es que estos chinos más grandes me están
me están dizque molestando y pegando. Entonces me acuerdo que mi hermano venía y se hacía al lado de ellos y les decía: lo que es con mi hermano es ¿con quién? Conmigo. Eso el Señor quiere decirnos en esta tarde, a la luz de su palabra, a la luz de lo que está ahí. Había un momento difícil en esta comunidad, había un momento de transición bien complicado que estaba viviendo a la iglesia de los Corintios. Y créame que esta misma realidad se vive hoy en día. Esta misma realidad la podemos estar viviendo nosotros, o la vivimos. Por eso escribió Pablo esa carta y quedó ahí. Y vamos a mirar cuál es la realidad. Pero primero, para entender por qué el que se mete con Dios se mete conmigo, está ahí en sus bosquejos. Porque Dios habita en la comunidad. No sé si cuando usted venía hacia acá, cuando usted venía caminando, usted de pronto pensó: me voy a encontrar con otros hermanos en la fe. Me voy a encontrar con otros que han tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Y nosotros todos formamos el templo de Dios. Al reunirnos aquí, nosotros somos el templo de Dios. Aquí. Y se están reuniendo personas en otro lugar, en otro país. Hay personas que se reúnen en las casas, 4 o 5 personas. Y son el templo de Dios, como lo dice aquí Pablo. Entonces quiero animarles a que nosotros podamos leer el texto para el día de hoy. Y que sean abiertos nuestros ojos, nuestro corazón y nuestra mente. 1 de la tarde, difícil hora o no. Estamos pensando almuerzo, de pronto la siestica, de pronto, mejor dicho, el clima está como calientico y qué ganas de dormir. Pero quiero pedirles que ustedes puedan hacer el esfuerzo y que el Espíritu de Dios hable a cada uno en esta tarde. Y como vemos aún en otras iglesias, si la persona a su lado se está durmiendo, dígale: no se duerma, despierte, ¿sí? Si está cabeceando, ayúdele. Cuando se expone la palabra de Dios, créanme que hay fuerzas espirituales que no quieren que uno la escuche, que uno la entienda, que uno pueda discernir. 1 Corintios capítulo 3, versículo 16 al 17. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Esa es la pregunta de Pablo. Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios. Porque el templo de Dios es sagrado. ¿Y ustedes son qué? Ese templo. Este texto es para cada uno de los que estamos aquí. Y Pablo está diciendo unas cosas. Primero, que somos el templo de Dios. Segundo, que el Espíritu de Dios habita en esta comunidad, está morando en esta tarde en esta comunidad. Y finalizando el 17, que ese templo es ¿qué? Sagrado. No sé si usted había pensado que esta celebración, esta reunión con otros hermanos, para Dios es sagrada. Estemos aquí en este templo, estemos en una casa, estemos en un salón, donde quiera que estemos en un asado, con hermanos en la fe, ahí en ese instante somos el templo de Dios. Y para poder entender qué es templo, tenemos que ir al Antiguo Testamento. Y no vamos a mirar, hay unos versículos que yo tengo, pero gracias Lolita, ahorita no los vamos a mirar. Solamente voy a dar las ideas de qué es ser el templo de Dios. En el Antiguo Testamento, el templo era el lugar de encuentro con Él. Si ustedes leen Éxodo, ahí se habla y pueden ir y mirar todo lo que dice acerca del templo. En el templo era el encuentro con Dios. Como iglesia nosotros nos reunimos y tenemos un encuentro con Dios aquí. ¿Qué otro aspecto en el templo? El templo era el lugar donde la gloria de Dios está y se manifiesta. Si ustedes se acuerdan que estaba el tabernáculo y el tabernáculo iba por diferentes lugares. Cuando descendía la nube, la gloria de Dios se posaba. Y aquí es donde yo quiero que pueda venir una revelación especial del Señor. En esta tarde, nosotros somos templo. Y en el templo de Dios, la gloria de Dios se manifiesta. La grandeza de Dios debe manifestarse acá. Su poder,
lo que Él es. Estamos reunidos como templo. Había otro aspecto del templo en el Antiguo Testamento. El templo se hizo en honor a Dios. Dios le dijo a David: tú no me vas a construir un templo, lo hará tu hijo. Pero ese templo será en mi honor, le dijo Dios. Ustedes se pueden imaginar que nosotros, la comunidad que está aquí reunida, estamos reunidos en honor a nuestro Dios, no en honor a nadie más. Todas las canciones que nosotros estuvimos cantando, había un elemento que las caracterizaba. No sé si ustedes pudieron tomar cuál es. ¿Qué me dijeron por ahí? Santo, santo. El templo de Dios era un lugar santo porque la gloria de Dios se manifestaba, porque el poder de Él se manifestaba, porque era el lugar del encuentro con Él. Hay otro elemento también. Ahí se invocaba el nombre de Dios. Nosotros hemos venido, no a este edificio, sino nos reunimos porque consideramos, creemos, estamos seguros que somos el templo de Dios. Y venimos a invocar el nombre, a que nuestro Dios se haga presente, a que nuestro Dios se manifieste. A veces venimos y parece que viniéramos por costumbre, porque nos toca. Sí, porque si no voy a la iglesia hoy, se ha perdido esa esencia de qué es que nosotros nos reunamos. La esencia de ser el templo de Dios. Había otro elemento en el Antiguo Testamento. Había servidores específicos para el templo. Pero como cada uno de nosotros ya somos el templo de Dios, nosotros servimos en el templo, no en esta iglesia, no en el edificio, sino nos servimos los unos a los otros. En esta misma carta de 1 Corintios, Pablo había dado dones a cada uno de los creyentes. Uno el don de profecía, otro el don de lenguas, otro el don de sanidades, el otro el don de administrar, diferentes dones que estaban ahí para ponerlos al servicio. Si nosotros podemos entender qué significa ser el templo de Dios, nosotros podemos dimensionar y que nuestra mente y nuestro corazón cambie de una manera grande. Yo voy a leer Primera de Crónicas, si ustedes quieren ir, Primera de Crónicas 16:27. Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 27. Y que nosotros podamos trasladar eso del Antiguo Testamento a lo que ahora es ser templo de Dios. Esplendor y majestad hay en su presencia. Primera de Crónicas 16:27. Esplendor y majestad hay en su presencia. Poder y alegría hay en su santuario. Este no es, Lolita. Voy a leerlo otra vez. 27. Esplendor y majestad hay en su presencia. La presencia de Dios está esta tarde aquí. Aunque usted no la sienta, es una verdad. ¿Y qué hay en esa presencia? Majestad, esplendor. ¿Qué más nos dice el texto? Poder y alegría hay en su santuario. Si nosotros somos el santuario, si somos el templo de Dios, majestad, poder y gozo debe haber aquí. Poder de transformación, poder de perdón, poder de restauración, poder de cambio a través del Espíritu Santo. Gozo en nuestros corazones a pesar de lo que estemos viviendo. Gozo en lo más profundo de nuestro ser, aunque la situación económica, aunque la salud esté afectada. Eso es que el Espíritu de Dios esté y que seamos templo. El apóstol Pablo también les recordaba: el Espíritu de Dios habita, está aquí. Y cuando el Espíritu de Dios está aquí, hay dirección, protección, seguridad, descanso.
Dios defiende, hay compañía. Si la presencia de Dios está aquí, hay una diferencia que nosotros podemos hacer claramente. Y por último, Pablo decía, el templo de Dios es sagrado. La reunión de la comunidad, de las personas que Cristo ha redimido a los ojos de Dios, es algo sagrado. Y lo sagrado no se puede profanar. ¿Qué implica que era sagrado? Que físicamente era puro, que moralmente sin culpa, consagrado a Dios. El término se habla de una marcha en procesión sagrada. Jesucristo murió por cada uno de nosotros y nos ha consagrado, nos ha apartado. Pablo les dice a los corintios, comenzando, a la iglesia de Dios, y podemos colocar aquí a la iglesia de Dios que está en Bogotá, a la iglesia de Dios, Iglesia Cristiana Confraternidad, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su santo pueblo, junto con los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo les estaba diciendo que eran santos, sagrados y apartados. Entonces Pablo expone la primera razón al decir el que se mete con Dios, al que se mete con la comunidad, se mete con Dios. ¿Por qué? Porque Él habita en esta comunidad. Y Él estaba haciendo esa pregunta para dejar claro qué era ser templo de Dios, qué es que el Espíritu de Dios more entre nosotros hoy en esta tarde, y qué es para Dios que sea sagrado, porque Él dice, el templo de Dios sagrado, y vosotros sois esto. Para ir a nuestra segunda razón, por la cual el que se mete con Dios, con la comunidad se mete con Dios. Dice, porque yo la defiendo del que quiera destruirla. Y ahí vamos a poner todo el contexto de lo que estaba pasando. En ese mismo capítulo 3, los primeros versículos, Pablo les está diciendo, mire, yo les escribo esto, yo no les puedo hablar a ustedes como espirituales, tengo que hablarles a ustedes como gente inmadura. Gente inmadura, ¿por qué? Porque entre ustedes hay celos, entre ustedes hay contiendas, entre ustedes hay divisiones. Y Él les está diciendo, si se acuerdan o si recuerdan que ustedes son el templo de Dios, entonces ¿por qué hay celos, envidias, divisiones? ¿Se les olvidó quiénes son? Por eso les hace esa pregunta. Y después les dice, el que destruye el templo de Dios, Dios le destruirá. Se estaba destruyendo la comunidad, el templo de Dios, con los celos, las contiendas y las disensiones. Y Pablo aquí hace algo gradual. Los celos tienen que ver con mis pensamientos, tienen que ver con la envidia. Dentro de la comunidad, no de afuera. ¿Qué tipo de celos había ahí? Ahí en ese mismo contexto decía, no, es que yo pertenezco a Apolos o yo pertenezco a Pablo. Había uno y estaban diciendo, ¿sabe qué? A mí me gusta Apolos porque él sí que predica bien. Y eso era lo que sucedía. Apolos había pertenecido a una escuela y tenía una capacidad de hablar y de predicar que era única. Y había gente que le estaba diciendo, ¿sabe qué? La predicación de Pablo a mí no me gusta mucho. ¿Sabe que la de Apolos sí es? Entonces venga el próximo domingo que eso sí va a estar bueno. ¿Y qué era lo que estaba sucediendo ahí? Hubo personas que empezaron a hacerse del lado de Apolos y otras personas que empezaron a hacerse al lado de Pablo. Se empezaron a generar esos celos y esas divisiones. No, lo que sucede es que este líder sí tiene la capacidad de dirigir. Este sí lo puede hacer de mejor forma. Eso fue lo que empezó a matar
a destruir la iglesia. Y destruir la iglesia tiene que ver con contaminar, degradar, deshonrar, humillar y corromper. Tiene que ver esos celos, esas contiendas, esas divisiones, con no dejar que el Espíritu de Dios obrara en dirección, en guía, en sanidad, en perdón, en restauración. Muchas veces lo que estaba sucediendo aquí es: a mí no me importa que la iglesia se destruya. A mí lo que me importa es que se haga lo que yo creo y lo que yo pienso. No, lo que pasa es que el pastor Luis Miguel acabó con tal ministerio. Eso han sido las palabras que nosotros como personas del equipo pastoral hemos escuchado. No, lo que pasa es que ella lo hace mejor. Y cada uno de nosotros puede estar en algún ministerio de la iglesia. Jóvenes, niños, caballeros, matrimonios, lo que sea. Pero también el chisme, también el juicio, la crítica, están profanando el templo de Dios. Todo eso es profanar, todo eso es destruir. Es generar discordia, es generar partidos, es generar posiciones, preferencias, y muchas veces por ambición. Que en esta tarde nosotros podamos reflexionar y pensar: Señor, realmente con mi forma de pensar, con mi forma de hablar o mi forma de actuar, lo que estoy haciendo es que, y el término profanar o destruir es secar. Y a veces uno tiene que llegar y reflexionar, porque uno dice: ¿y qué le estará pasando a la iglesia con fraternidad? Y que uno mismo pueda hacer una reflexión y decir: ¿cuánto de lo que yo pienso, digo o hago es para cuidar la comunidad? Si tú escuchas algo, pues dile a esa persona: oye, tú estás hablando de esta persona, ¿por qué no traemos a esa persona y te sientas aquí conmigo y hablamos? Pero enseguida sale corriendo y no. Pero cuando se esparcen chismes, cuando se esparce todo ese tipo de calumnias, eso es destruir la iglesia. Pero Dios dice ahí: al que destruye la iglesia, Dios le va a destruir. Pero aquí no es ojo por ojo, diente por diente, no, porque nuestro Dios es un Dios de gracia. El juicio que yo hago, lo que yo digo, lo que yo pienso, recaerá sobre mí. Eso es como un boomerang, porque lo que yo digo va y vuelve. Eso es lo que está diciendo: pilas, porque tú te metes con la comunidad y te metes conmigo, porque yo la defiendo, porque es mía, porque es santa, porque yo habito ahí, porque es allí donde está mi gloria, donde yo me puedo encontrar, donde yo me muevo, donde yo quiero hacer milagros. Cada uno de nosotros debe reflexionar con este texto. Vamos a recibir lo mismo que nosotros hagamos. Y si pertenecemos y somos el templo de Dios, no podemos autodestruirnos, porque eso es autodestruirse. Con comentarios, con acciones, con actitudes. Porque uno cree que uno va a ganar. Porque uno cree que uno va a salir favorecido, pero no. Y aquí Pablo estaba hablando específicamente de gente que tenía influencia al interior de la iglesia. Y esa influencia la estaban moviendo para ganar adeptos. Y para decir: no, conmigo fueron injustos. No, conmigo hicieron lo que no debían hacer. Y se trata de ganar adeptos para ir destruyendo. No es que la iglesia no hace lo que tiene que hacer. Ese tipo de palabras van haciendo mella. Si hay pecado dentro de la comunidad, se debe sacar a la luz. Pero cuando son chismes o comentarios que no vienen al lugar, nos estamos autodestruyendo, porque pertenecemos y somos el templo de Dios. Yo creo que nadie quiere autodestruirse, pero a veces lo hacemos. Y más, podemos ir más allá en nuestra misma casa. Celos, contiendas, divisiones.
terminan destruyendo. Porque si somos creyentes y en nuestra casa estamos, ahí somos el templo de Dios. El lugar de donde Dios habita, el lugar donde Dios se mueve, el lugar donde la gloria de Dios se quiere reflejar en nuestros hijos, en nuestra relación de pareja. Cualquier reunión, por pequeña que sea, de creyentes, ahí está el templo de Dios. Entonces, en esta tarde que nosotros podamos reflexionar y como comunidad del Espíritu poder decir: Señor, tú me has hablado en esta tarde y en mi vida ha habido envidia, resentimiento, que ha dado lugar a palabras que no son, a actitudes que no son, a comportamientos que no son de alguien que es el templo de Dios. En Corinto se estaba impidiendo que el poder del Espíritu se manifestara, por lo que cada uno allá adentro estaba haciendo, porque había un deseo, algo profundo, de manejar, de controlar y de desacreditar. A Pablo se le estaba desacreditando. Mire, Pablo, usted no sirve para esto. Pero él dice al comienzo: miren, el llamado me lo hizo Dios. El llamado no me lo hizo ni usted, ni usted, ni usted. Yo estoy convencido en el llamado que tú me has hecho, le decía Pablo a ellos. Y yo no vengo a hablar con fuerzas humanas, yo vengo a predicar con el poder del Espíritu. Y él estaba dando las razones porque estaba convencido de su llamado. Pero había otros que querían traer división. No, tú no sirves para eso. Lo que tú tienes que hacer es ir a escuchar a Apolos y aprende de él. Y él le dijo: no es problema ni de Apolos ni mío. Es cuestión de ustedes. No sé si ustedes han escuchado: ¿quién va a predicar? ¿Quién va a dar la conferencia? ¿Ah? Ese tipo de pensamientos de una vez se están dividiendo. Porque venimos a escuchar esto. Hace mucho tiempo yo estuve en un seminario que era de guerra espiritual en la Alianza del Encuentro, y entonces había unas bienaventuranzas, y esa era la bienaventuranza del diablo: bienaventurado tú que no aprendiste nada en la celebración del domingo. Porque eso es lo que quiere el enemigo. Bienaventurado tú que no aprendiste nada y saliste de aquí hablando mal. Bienaventurado, esa es la bienaventuranza del diablo, porque él quiere que uno no aprenda nada. Entonces, que nosotros podamos en esta tarde ser conscientes que somos el templo de Dios cuando nos reunimos aquí, que Dios habita, pero también que tengamos mucho cuidado, porque el que se mete con la comunidad, con el templo de Dios, se mete con él mismo. Y nuestro Dios es un Dios celoso. Tengamos un momento de oración y que podamos reflexionar. Vamos a tener nuestro tiempo de Santa Cena como comunidad, como templo. Y que usted pueda pensar allá en lo más profundo de su corazón: Señor, mis pensamientos, mis actitudes, mis comportamientos, donde tú me tienes sirviendo, no son los mejores. Señor, gracias por tu palabra en esta tarde. Queremos pedirte que tú prepares, Señor, nuestro corazón, que tú prepares todo nuestro ser para la Santa Cena, Señor. Padre, el templo en el Antiguo Testamento tenía una importancia muy grande, porque allí estaba tu presencia, porque allí estabas tú, Señor, y en esta tarde tú estás aquí. Señor, a veces queremos sentirlo en nuestras emociones, pero es por fe. Es por fe que sabemos que tú estás aquí, Señor. Y queremos, Padre del cielo, venir con un corazón contrito y humillado, Señor. Queremos pedirte que tu Espíritu nos haga conscientes de lo que hacemos. Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 5. Y les dijo: levitas, escúchenme, purifíquense ustedes
y purifiquen también el templo del Señor, Dios de sus antepasados, y saquen las cosas profanas que hay en el santuario. Señor, Cristo Jesús nos ha purificado, pero a veces dejamos que ciertas cosas vengan como templo de Dios y profanen el templo. Padre, que tu perdón se extienda en esta tarde, tu misericordia. El arrepentimiento es el camino que tú tienes cuando te ofendemos, cuando hacemos lo que no te agrada, Señor. Gracias que de una manera instantánea, si hay arrepentimiento en nuestro corazón, tú perdonas, tú limpias. Si hay arrepentimiento, Señor, tú borras. Tú dices, si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Límpianos, Señor, en esta tarde que vamos a compartir la cena como comunidad, como iglesia redimida por la sangre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, en esta tarde por tu amor y por tu bondad.